Probablemente hayas oído hablar de personas adineradas como Elon Musk, Jeff Bezos y Bill Gates, propietarios de enormes empresas en todo el mundo. Pero, ¿has pensado alguna vez en las familias que operan en la sombra, realizando silenciosamente grandes movimientos y dando forma a nuestro mundo entre bastidores? Hablamos de los Rothschild, una de las familias más ricas del mundo. Pero, ¿son esas teorías de la conspiración que afirman que dirigen el mundo solo historias inventadas o hay algún misterio real detrás? Quédese hasta el final, porque hoy descubriremos cómo los Rothschild controlan brutalmente el mundo. ¿Cómo los Rothschild controlan el mundo? Es bien sabido que una parte significativa de la riqueza mundial se concentra en manos de unas pocas familias influyentes. Se cree que esta minoría, a menudo denominada el 1%, ejerce un control sustancial sobre los acontecimientos mundiales. Entre estas familias influyentes, la familia Rothschild suele considerarse una de las más poderosas y ricas. Poseen castillos, bancos, hospitales, bodegas y mucho más. Algunos estiman su riqueza en unos billones de dólares, en activos repartidos por todo el mundo. La dinastía Rothschild fue iniciada por un hombre corriente llamado Mayer Amschel Rothschild. Con la ayuda de sus 5 hijos, sentó las bases de lo que con el tiempo se convertiría en la dinastía más poderosa del mundo. Los Rothschild, procedentes del barrio judío de Frankfurt en el siglo XVIII, fundaron bancos por toda Europa, acumularon una inmensa fortuna y se situaron entre las familias más ricas de su tiempo. Al escribir sobre las familias Rockefeller y Rothschild, Harry Mount escribe: "Eso es lo que hace tan excepcionales a estas dos dinastías, no solo su vertiginosa riqueza, sino el hecho de que la hayan conservado durante tanto tiempo. Y no solo el botín, sino también sus empresas familiares". Sin embargo, su riqueza e influencia no han estado exentas de polémica. Se les ha acusado de influir en la política mundial, fomentar conflictos y desempeñar un papel importante en varias crisis financieras. Pero, ¿se basan estas acusaciones en la realidad? Nuestra historia comienza en 1744, cuando Mayer Amschel Bauer respiró por primera vez en la ciudad libre de Frankfurt, Alemania. Era hijo de un judío así que regentaba una casa de apuestas y se dedicaba al cambio de dinero. Ahora bien, lo extraño es que en la puerta de entrada de esa casa de cuentas había un peculiar signo de hexagrama rollo. Nadie sabía que este símbolo encerraba un secreto numérico y geométrico que equivalía al número 666. Curiosamente, ese mismo signo acabó en la bandera israelí unos 2 siglos después, un testimonio de la enorme influencia que los Rothschild tenían sobre el Estado de Israel. Pero, ¿sabe usted qué otros secretos se esconden detrás de este misterioso símbolo y del número 666? Según el libro del Apocalipsis de la Biblia, el 666 se asocia a menudo con el número de la bestia. Sí, lo has oído bien, un símbolo del mal y de la oposición a Dios. Además, se dice que el hexagrama representa la unión de los opuestos, encarnando conceptos como masculino y femenino, luz y oscuridad, y bien y mal. Estos signos también están relacionados con la infame sociedad secreta Illuminati, ya que el número 6 en los Illuminati es un símbolo de la imperfección y la pecaminosidad humana. ¿Coincidencia? Bueno, si usted cree que lo es, su perspectiva podría cambiar cuando escuche lo que realmente sucedió más tarde. Allá por 1770, Mayer Rothschild tuvo una visión que influiría significativamente en los Illuminati. Esta sociedad fue dirigida por otra figura llamada Adam Weishaupt. Curiosamente, a pesar de la herencia judía de Weishaupt, practicaba abiertamente el catolicismo romano. En 1776, Weishaupt fundó oficialmente los Illuminati. Su principal objetivo era crear conflictos entre los no judíos, conocidos como Goyim, utilizando estrategias relacionadas con la economía, la sociedad, la política y la religión. Atizaron los conflictos entre los Goyim, proporcionándoles armas y viendo cómo se volvían unos contra otros. Estas luchas internas provocaron la caída de gobiernos e instituciones religiosas y, al final, minaron su propio poder. Durante ese año, Weishaupt se infiltró en la Orden Continental de Masones, con ideas Illuminati, y estableció su base secreta dentro de las logias del Gran Oriente. Todos estos retorcidos planes fueron hábilmente orquestados y financiados por Mayer Amschel Rothschild. A menudo se asoció a los Rothschild con grandes teorías de conspiración antisemita que alegaban la existencia de un grupo judío oculto e influyente responsable de importantes acontecimientos mundiales. Más tarde,
También se le relacionó con el movimiento sionista, un movimiento político y cultural, cuyo objetivo era establecer y apoyar una patria judía en la tierra histórica de Israel. Es importante señalar que, aunque algunos de los Rothschild tuvieron poco que ver con el sionismo e Israel, otros desempeñaron un papel importante al apoyar los primeros asentamientos pioneros. Por ejemplo, Edmund James de Rothschild, nieto de James Meyer de Rothschild, fue un destacado filántropo y uno de los principales defensores del sionismo, financiando y estableciendo muchos asentamientos judíos en Palestina. Algunas organizaciones benéficas de la familia Rothschild incluso siguen ayudando a Israel en la actualidad. Sin embargo, es esencial aclarar que Israel no fue un proyecto exclusivo de los Rothschild, sino un empeño colectivo de toda la comunidad judía. El ascenso de la familia Rothschild a la prominencia estuvo estrechamente ligado a las oportunidades y desafíos que trajeron las guerras revolucionarias francesas y napoleónicas de 1792 a 1815. De hecho, algunos creen incluso que intervinieron en varias guerras, revoluciones, crisis y controversias, incluida la guerra de 1812. En 1811 llegó un momento importante en la historia cuando la Carta Constitutiva del Banco de Rothschild en Estados Unidos llegó a su fecha de caducidad. El Congreso de Estados Unidos tenía que tomar una decisión crucial: renovar o no la carta. Nathan Mayer Rothschild, el tercer hijo de Mayer Rothschild, expresó sus pensamientos y advirtió: concedan la renovación de la carta o Estados Unidos se verá envuelto en una guerra de lo más desastrosa. Pero Estados Unidos optó por hacer oídos sordos a esta advertencia. Esta decisión no sentó bien a Nathan, que hizo otra severa declaración: denles una lección a esos audaces americanos, traedlos de vuelta bajo el dominio colonial. Y así, en 1812, con la directiva de Nathan Mayer y respaldados por la inmensa riqueza de los Rothschild, los británicos declararon la guerra a Estados Unidos, marcando un momento crucial en la historia. El plan consistía en endeudar a Estados Unidos durante la guerra. El objetivo era hacer que Estados Unidos estuviera más dispuesto a ceder a los deseos de la familia Rothschild. Pensaron que podrían utilizar esta ventaja para conseguir la renovación de la Carta del Primer Banco de los Estados Unidos. Pero no tuvieron éxito en su plan. Sin embargo, la familia Rothschild se erigió en la fuerza dominante de la banca de inversión y el corretaje europeos. Su influencia se extendió por todas partes, con miembros de la familia ocupando escaños en el Parlamento y en la Cámara de los Lores y obteniendo títulos de barones en Londres. Una de sus hazañas más notables fue el control del Banco de Inglaterra por Nathan Mayer Rothschild en 1815. Declaró audazmente: no me importa que marioneta se coloque en el trono de Inglaterra para gobernar el imperio en el que nunca se pone el sol. El hombre que controla el suministro de dinero de Gran Bretaña controla el imperio británico, y yo controlo el suministro de dinero británico. Su lema era sencillo: controlar el mundo controlando su dinero. En una ocasión, Deion Jackson, exjugador de la NBA, también tuiteó: ¿sabes quiénes son los Rothschild? Controlan todos los bancos. Son los dueños de todos los bancos. No sería erróneo estimar que son los dueños del Banco Central de casi todos los países, especialmente de los principales como Estados Unidos, Canadá, China, Inglaterra, Francia, México y España. Pero los Rothschild no se han limitado a influir en las finanzas mundiales. Se les acusa de manipular el mercado del oro desde hace siglos. Hasta 2004 dirigieron N.M. Rothschild, una poderosa empresa fundada en 1810. Celebraban reuniones 2 veces por semana, determinando de hecho el precio mundial del oro junto a gigantes como HSBC y Deutsche Bank. Curiosamente, el día que N.M. Rothschild anunció su cierre, el precio del oro se desplomó $7 la onza. Da que pensar, ¿verdad? Algunos incluso creen que también son responsables de todas las recesiones y depresiones de Estados Unidos. Tanto si se trata de una teoría conspirativa, como si no, es fácil entender por qué los Rothschild podrían estar relacionados con todas las fluctuaciones económicas de las economías estadounidense y europea. Si pueden influir en los precios del oro, determinar el resultado de las guerras y controlar el Banco de la Reserva Federal, no es exagerado pensar que podrían tener algo que ver en decidir cuándo experimentamos una recesión. El temprano ascenso de los Rothschild, desde sus orígenes hasta la era moderna, la familia Rothschild siempre ha reivindicado su herencia judía. Esta afirmación ha sido un factor clave en su trayectoria hasta convertirse en una de las familias más influyentes del mundo.
Sin embargo, a veces las apariencias engañan. Mucho antes de abrazar con orgullo sus raíces judías, los antepasados de los Rothschild no eran judíos en absoluto, eran házaros, procedentes del poderoso reino de Casaria durante el siglo Zakiai. En aquella época, las afiliaciones religiosas tenían una enorme importancia en el ámbito de la política y las relaciones internacionales. Los jázaros, que practicaban una forma de religión turca llamada tengrismo, decidieron convertirse al judaísmo, lo que provocó una transformación religiosa masiva entre la élite y la nobleza hazaras. En el siglo X, sus poderosas alianzas empezaron a desmoronarse. Sin apoyo y plagado de continuos conflictos, el antaño poderoso reino házaro vio cómo su poder se desvanecía poco a poco. Presintiendo su inminente caída, la élite gobernante emigró astutamente a Europa, utilizando el judaísmo como un hábil disfraz. Como resultado, muchas de las personas que hoy se identifican como judíos en realidad tienen sus raíces en Casaria, o son judíos askenazíes. A pesar de tener genes mongoles asiáticos, consiguieron reclamar la tierra de Israel, aunque su patria original era lo que hoy conocemos como Georgia. Esta inteligente transformación les permitió integrarse en la comunidad judía y disfrutar de las ventajas asociadas a formar parte de este singular grupo étnico, religioso y cultural. Con su nueva influencia, comenzaron a ascender en la escala social de la Europa monárquica. Algunos incluso alcanzaron la nobleza y fundaron sus propias dinastías, llegando a alcanzar el poder político en más de un reino. Entonces, adoptaron nuevos nombres y actuaron como si formaran parte de la mayoría para ascender en el escalafón. La idea era llegar a puestos de poder en sus países de adopción y trabajar en sus planes secretos sin que nadie se diera cuenta. La familia Rothschild es un buen ejemplo de esta estrategia llevada al extremo. Todo empezó cuando Mayer regresó a Frankfurt para tomar las riendas de los negocios de su familia. Fue en ese momento cuando hizo un cambio significativo. Transformó su apellido de Bauer a Rothschild cuando comprendió el significado de ese hexagrama rojo. En alemán, rojo es Roth y Schild significa signo. Mayer no tardó en enterarse de que su amigo, el general von Storff, tenía estrechos vínculos con una de las casas reales más ricas de Europa, la de Hesse-Hanau. El príncipe Guillermo IX había construido su fortuna y encumbrado su casa, ofreciendo su ejército como mercenarios a países extranjeros, a cambio de sustanciosas sumas de dinero, una práctica que continúa hoy en día en forma de misiones de mantenimiento de la paz. La astuta mente de Mayer urdió un plan. Volvió a contactar con el general con el pretexto de vender baratijas y monedas valiosas con un descuento irresistible. Como esperaba, esto le llevó a la presencia del príncipe. El príncipe se mostró complacido con sus tratos y le dio la bienvenida a su círculo íntimo. La inversión inicial dio sus frutos, pues Mayer se encontró no solo haciendo negocios con el príncipe, sino también con los miembros de la corte real. Mayer comprendió rápidamente las ventajas de relacionarse con gobiernos, y no con particulares, y pronto se convirtió en judío de la corte, una persona que concedía préstamos a la nobleza y a los miembros de la corte. Así comenzó la andadura de la familia Rothschild en el mundo de las finanzas, que no fue nada sencilla. En el año 1812, Mayer Rothschild falleció y el peso de su legado recayó sobre su hijo, Nathan Mayer Rothschild. Nathan asumió la tarea de administrar el patrimonio de Wilhelm y mantener el apellido Rothschild. Decidió quedarse en Londres, mientras que su hermano mayor asumió el control del negocio original de Frankfurt. Los otros tres hermanos se dedicaron a establecer sucursales en capitales europeas vitales. A pesar de las distancias geográficas que les separaban, los hermanos Rothschild mantuvieron una estrategia unificada. Se concentraron en conceder préstamos a la aristocracia y a los gobiernos locales. Por ejemplo, el hermano de Francia se convirtió en el banquero de confianza de Leopoldo I de Bélgica, y el de Viena ofreció apoyo financiero al último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Francisco II. En 1815, los 5 hermanos Rothschild idearon un astuto plan para ganar dinero durante la guerra que asolaba Europa. Suministraron oro a las dos partes principales del conflicto, el duque de Wellington y Napoleón. Nathan, que trabajaba en Inglaterra, financió al ejército de Wellington, mientras que James, que estaba en Francia, apoyó al ejército de Napoleón. Fue entonces cuando iniciaron su estrategia de financiar a ambos bandos en cualquier guerra. Las guerras les daban la oportunidad de ganar dinero sin correr riesgos. La familia utilizó su poderoso sistema bancario que se extendía por toda Europa
y creó una red secreta de servicio postal con rutas ocultas. Esto les ayudaba a obtener información importante antes de que se hiciera pública, lo que les daba ventaja en los acontecimientos de actualidad. Además, debido a su influencia, sus mensajeros eran los únicos que podían atravesar fácilmente los bloqueos inglés y francés. Esto permitió a Nathan Mayer conocer el estado de la guerra antes que nadie y utilizar esa información para ganar mucho dinero en la bolsa. Por ejemplo, Nathan supo el resultado de la batalla de Waterloo un día antes que Wellington. En aquella época, los bonos británicos se llamaban cónsules y se negociaban en el parqué de la bolsa. Nathan, al conocer el resultado de la guerra, empezó a vender los cónsules. La venta en el mercado hizo parecer que los británicos estaban perdiendo, lo que provocó mucho pánico y una gran oleada de ventas. Sin embargo, lo que permaneció oculto a la opinión pública fue que Nathan, tras orquestar la venta inicial, compró los cónsules de forma silenciosa y astuta. Al conocerse la noticia de la victoria británica, el mercado subió aún más y la inversión de Nathan generó un beneficio casi 20 veces superior a su valor original. Tras la derrota de Napoleón, la familia Rothschild adquirió aún más control e influencia en el núcleo de las finanzas británicas. Utilizaron su poder para cambiar el funcionamiento del Banco de Inglaterra, introduciendo una nueva forma de hacer banca. En lugar de basarse en el movimiento de oro real, introdujeron un sistema innovador centrado en el uso de papel para débitos y créditos. Esta transformación sentó las bases del sistema bancario moderno que conocemos hoy. En los años siguientes, la familia Rothschild desempeñó un papel fundamental en la configuración del panorama financiero de Europa. Cada vez que un gobierno se enfrentaba a una crisis y necesitaba ayuda financiera, los Rothschild solían ser los primeros en ofrecer préstamos sustanciales. Esto quedó patente tras los turbulentos acontecimientos de la Revolución Francesa de 1830 y el colapso del Sacro Imperio Romano Germánico. Su negocio de préstamos prosperó y experimentó un notable crecimiento. Por ejemplo, la sucursal parisina de los Rothschild, que había comenzado con una modesta suma equivalente a $5 millones en 1820, experimentó un crecimiento asombroso, alcanzando la impresionante cifra de más de $500 millones en 1850. En esencia, durante el siglo XIX, las 5 familias Rothschild cumplieron una función muy parecida a la que desempeña el Fondo Monetario Internacional, o FMI, en el mundo actual. Actuaban como estabilizadores de las principales divisas, ofreciendo préstamos cruciales a los gobiernos al tiempo que acumulaban sustanciosos beneficios. En el siglo XIX, la familia de banqueros Rothschild se había convertido en una de las más ricas e influyentes de su tiempo. La familia más rica del mundo. Durante siglos, el nombre de la familia Rothschild ha sido sinónimo de inmensa riqueza e influencia mundial. Pero, sorprendentemente, muchos estadounidenses desconocen su existencia. Han construido un imperio mundial que abarca numerosas industrias. Pero no se trata de liderazgo, sino de control. A través de sus establecimientos bancarios como N.M. Rothschild & Sons en Londres y Rothschild & Co. en París, ejercen una influencia indirecta sobre los bancos centrales y las instituciones financieras de todo el mundo, manipulando la economía global en su propio beneficio. Pero si piensa que su influencia se limita a la banca, puede que se equivoque. La familia Rothschild diversifica sus inversiones, adquiriendo participaciones sustanciales en algunas de las mayores empresas del mundo, lo que les confiere un poder sin precedentes para influir y manipular diversos sectores, ampliando aún más su riqueza y control. Tomemos, por ejemplo, su conexión con Apple. Puede que no haya oído rumores sobre su relación con Apple, pero es cierto. Esto se debe a que el imperio de la familia Rothschild hace lo mismo que muchas otras familias multimillonarias. Lo controlan todo, pero no son dueños de nada, por lo que sus nombres nunca aparecen en la propiedad de ninguna entidad que les obligue a revelar quiénes son los verdaderos accionistas. O son dueños de empresas pantalla, que a su vez compran acciones de otras empresas y las controlan en las sombras del secreto empresarial. Los Rothschild son los titiriteros del mundo corporativo, con una participación significativa en más del 80% de las empresas más grandes del mundo, incluyendo pesos pesados como Facebook, Chevron, Goldman Sachs, JP Morgan y muchos más. Así que, la próxima vez que desbloquee su iPhone o navegue por su Facebook, recuerde que estas acciones cotidianas pueden ser más de lo que parece. Es esencial ser consciente de la gran influencia que ejercen entre bastidores. Volviendo a la historia de la familia, es importante señalar que Mayer Amschel Rothschild también tuvo 5 hijas.
Ellas ayudaron a expandir el legado Rothschild sin utilizar el nombre de la familia. Para preservar su riqueza dentro de la familia, el patriarca inicial de los Rothschild implantó reglas estrictas para sus hijas y nietas, permitiéndoles casarse solo con sus primos. Mayer ideó un sistema por el que las mujeres de la familia recibían herencias limitadas a menos que siguieran estos emparejamientos prescritos. Como resultado, muchas de ellas acabaron casándose con sus primos y, en un caso, incluso con un tío. De este modo, podían trabajar sin toda la atención que conlleva el apellido Rothschild. En nuestra familia, siempre hemos intentado mantener el amor en familia. En este sentido, estaba más o menos entendido desde la infancia que a los hijos nunca se les ocurriría casarse fuera de la familia para que nuestra fortuna nunca la abandonara. Las familias ricas suelen poseer múltiples propiedades, y los Rothschild no son una excepción. Poseen más de 1.800 opulentas mansiones y llevan una vida de extravagante confort. Sin embargo, muchas de sus propiedades se vendieron en el siglo XX, incluida una colección de 35 granjas, que alcanzó la asombrosa cifra de $24 millones. Una de las ventas más destacadas fue la de una colección de 35 casas situadas en una pintoresca finca de Sussex, al sureste de Inglaterra. Los Rothschild poseían esta extensa finca de 1.700 acres desde 1938, que incluía una residencia principal de 1.500 metros cuadrados. Los residentes más recientes fueron James Rothschild y la socialité Nicky Hilton, que seguramente apreciaron los establos, la encantadora capilla y el idílico entorno campestre de la finca. Aunque algunas fincas han sido vendidas, los Rothschild siguen controlando propiedades como la mansión de Waddesdon y varias otras. La mansión de Waddesdon es, sin duda, el mayor logro de la familia Rothschild. Esta maravilla arquitectónica fue construida para el barón Ferdinand de Rothschild y su familia. El barón no escatimó en gastos, desembolsando aproximadamente 1,5 millones de libras esterlinas de la época. En la moneda actual, serían unos 210 millones de libras. En la actualidad, esta mansión sirve de museo y atrae a más de 460.000 visitantes al año. Bueno, excepto los 2 últimos años, en los que nos quedamos en casa. Pero seamos sinceros, estar en cuarentena en un lugar como la mansión Waddesdon no estaría nada mal. En el interior de la mansión abunda la opulencia, con abundantes obras de arte adornando las paredes. La exquisita colección del barón Ferdinand incluye retratos de renombrados artistas británicos, así como alfombras, tapices, muebles, cerámicas, libros y diversos tesoros de valor incalculable. Sin embargo, el exterior de la mansión es tan impresionante como su interior. Solo la creación de su espléndido jardín tuvo un valor que se traduciría en 68 millones de libras esterlinas en la moneda actual. Esta casa fue el hogar de 3 generaciones de Rothschild antes de que tomaran la extraordinaria decisión de abrir su magnífica finca al público. Eso sí que es poder, dejar una finca de 356 millones de dólares para que el público se maraville de tu riqueza. También viajan con el máximo estilo, ya que poseen más de 100 jets privados y una impresionante gama de más de 200 yates de lujo. El superyate Planet 9, adquirido por Nat Rothschild a una de las nuevas generaciones de Rothschild, es otra audaz declaración de su inmensa riqueza. Esta extraordinaria embarcación tiene un asombroso precio de 102 millones de dólares, lo que la convierte en uno de los yates más caros del mundo. Diseñado para alojar hasta 16 invitados, el yate ofrece un entorno opulento y lujoso en el que una tripulación de 26 miembros garantiza que los huéspedes sean tratados con el máximo cuidado y atención, reflejo de la tradición Rothschild. Una de las características más destacadas del yate es su cubierta para helicópteros, que otorga a todos los visitantes la libertad de ir y venir a su antojo. Aunque el yate se ha construido principalmente como barco de exploración, no escatima en lujo. Presume de una decoración suntuosa y una serie de servicios ultralujosos. El precio del Planet 9 es superior al de muchos de los apartamentos, casas, mansiones y castillos de Rothschild. Más allá de las finanzas y los yates de lujo, su esfera de influencia se extiende a otros aspectos. Son propietarios de 15 islas remotas que les ofrecen retiros exclusivos y una privacidad inigualable, un privilegio que pocos pueden alcanzar. Algunos afirman incluso que han aprovechado sus conexiones políticas para hacerse con el dominio de vastos recursos naturales, como diamantes, oro, litio y otros minerales preciosos.
Estas valiosas alianzas con gobiernos centroafricanos les han permitido supuestamente acumular billones de dólares en estos recursos, fortificando aún más su lujo y autoridad. Y en lo que respecta a sus extravagantes fiestas, hay algo bastante inusual. Sus reuniones secretas a menudo se asemejan a extraños rituales casi satánicos. Uno de los eventos más conocidos de los Rothschild fue su baile de los surrealistas, en 1972, al que asistieron figuras prominentes como Audrey Hepburn y Salvador Dalí. Muchos han analizado los peculiares detalles de la fiesta, como las invitaciones al revés, las luces rojas y las extrañas máscaras y esculturas, que sugieren que la familia se siente a gusto con las prácticas satánicas y participa en ellas con regularidad. Para la mayoría de los observadores, puede parecer simplemente una forma extravagante de que los extremadamente ricos disfruten de sus riquezas. Sin embargo, el secretismo y la naturaleza extraña de estas reuniones siguen alimentando la especulación y la curiosidad sobre las verdaderas intenciones de la familia. Pero lo más divertido de todo es su colección de arte. Los Rothschild poseen una extensa colección de arte y se cuentan entre los mayores contribuyentes a museos y galerías de todo el mundo. Una estimación aproximada sugiere que su extraordinaria colección tiene un valor aproximado de 2.000 millones de dólares. Esta colección abarca desde impresionantes pinturas de algunos de los artistas más renombrados de la historia hasta opulentos muebles utilizados antaño por la realeza. No cabe duda de que los Rothschild saben cómo exhibir su inmensa riqueza sin renunciar a un gusto y una sofisticación impecables. Incluso Adolf Hitler, antes de convertirse en un dictador sediento de poder, se interesó por la colección de arte de los Rothschild. Cuando sus tropas tomaron Francia, se apoderó personalmente de algunos de los exquisitos cuadros. Los nazis se llevaron de unas 300 obras de arte como botín de guerra. Aunque algunas han sido devueltas, muchas de estas obras siguen desaparecidas a día de hoy. Hablemos ahora de unos ingresos sustanciosos. Puede que no se lo crea, pero los ingresos netos de Rothschild y Cia solo en 2022 se estiman en la friolera de 905,2 millones de dólares, según Forbes. Ahora, cuando se considera el vasto alcance de sus actividades financieras, uno solo puede imaginar cuál podría ser su ingreso neto total. ¿Cuánto valen realmente los Rothschild? Como señala el Financial Times, el imperio familiar está dividido entre una red de descendientes y unos pocos accionistas externos. La estructura de propiedad es opaca, lo que hace difícil estimar la riqueza de la familia, aunque es una de las más ricas del mundo. Algunas fuentes sugieren que su patrimonio neto ronda los 400 millones de dólares, mientras que otras van más allá y sugieren que podría ascender a la asombrosa cifra de 500 billones de dólares. Cabe señalar que estimar su patrimonio en solo 400.000 millones de dólares parece poco probable, sobre todo si se tiene en cuenta que Jacob Rothschild posee por sí solo 5 billones de dólares. Sin embargo, la idea de que la familia Rothschild posee un patrimonio neto de 500 billones de dólares y controla el 80% de la riqueza mundial es muy exagerada. Forbes, una fuente fiable para el seguimiento del patrimonio neto de los multimillonarios, nunca ha publicado una estimación cercana a los 500 billones de dólares. Sus estimaciones suelen oscilar entre los miles de millones y los billones. Aunque el alcance exacto de su riqueza permanece envuelto en el secreto, la estimación de Forbes es de 20 billones de dólares. Pero recuerde, los Rothschild siempre han sido maestros en mantener su riqueza en secreto. Así que la cifra exacta sigue siendo un secreto muy bien guardado. Los Rothschild hoy. Se cree que a medida que avanzaba el siglo XX, las generaciones más jóvenes de la familia Rothschild no tuvieron el mismo éxito en sus negocios. Tal vez porque en 1900 la rama napolitana de la familia desapareció cuando la última persona que podía llevar el apellido falleció sin descendencia. Algo parecido ocurrió en Alemania. Los dos herederos Rothschild tenían 11 hijas, pero ni un solo hijo varón para continuar el legado familiar. Así que tuvieron que repartirse la fortuna familiar y esta perdió parte de su poder. La gente piensa que si miras la lista Forbes de gente realmente rica, el primer Rothschild que encuentras está muy abajo, en el puesto 1284, y están vinculados a una empresa de gestión de activos que maneja el dinero de otras personas, lo que no suena tan impresionante como lo que la familia solía hacer. ¿Significa eso que ahora no son ricos? En absoluto. En realidad, los Rothschild no están en la lista Forbes, porque el propio sitio afirma: busca a la reina Isabel,
No la encontrará ni a ella ni a ningún otro miembro de la realeza en la lista. Forbes no incluye a miembros de familias reales o dictadores que mantienen su riqueza a través de una posición de poder o controlan las riquezas de su país. ¿Lo ves? Así es como se ve a los Rothschild. Algunas personas pueden confundirse al ver la lista Forbes de personas ricas y difundir la idea de que los Rothschild están ahora sin un céntimo. Pero eso es lo que la familia Rothschild quiere que creamos. Es importante recordar que los actuales Rothschild podrían preferir mantener un perfil bajo sobre su riqueza. De este modo, pueden trabajar en sus objetivos discretamente sin llamar demasiado la atención. Así que, aunque pueda parecer que no son tan visibles en público estos días, eso no significa necesariamente que carezcan de recursos o influencia. Sin embargo, la pregunta sigue en pie. ¿Dónde están los Rothschild hoy en día? En el mundo moderno, la dinastía Rothschild se ha convertido en una entidad global cuyos intereses financieros se concentran principalmente en un holding financiero que cotiza en bolsa y que abarca las ramas francesa y británica. Sus actividades empresariales se han expandido mucho más allá de la banca tradicional, abarcando la gestión de activos, la consultoría y las inversiones diversificadas. Poseen una amplia gama de activos, entre los que se incluyen bienes inmuebles, yates, colecciones de arte y viñedos, aunque es probable que estos sean solo una parte de sus posesiones. La influencia financiera de la familia Rothschild perdura hasta nuestros días, con inversiones en grandes proyectos de infraestructuras como puentes, túneles y ferrocarriles. Uno de sus proyectos más destacados es el Canal de Suez. También tienen intereses empresariales en hoteles, medios de comunicación, transporte y la industria vinícola. Lo sorprendente es que el actual jefe del imperio Rothschild sigue siendo un Rothschild, lo que demuestra que saben cómo mantener las cosas en la familia. Alexandre Rothschild, que representa a la séptima generación, se dedica a mantener vivo el legado familiar y a adaptarse a los tiempos. Su influencia sigue llegando a los círculos políticos. Por ejemplo, Emmanuel Macron, que trabajaba para ellos, llegó a ser ministro de Economía de Francia. Así que no se limitan a acumular riquezas, sino que siguen desempeñando un papel en el mundo actual. He aquí un hecho interesante. Jacob Rothschild, el Rothschild más rico en la actualidad, es a menudo comparado con el señor Burns de Los Simpsons. Tiene conexiones con algunas personas poderosas, como la reina de Inglaterra, y posee una participación sustancial del 38% en el grupo Rockefeller. Incluso es amigo del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Así que podemos decir que siguen siendo un gran negocio, aunque no siempre estén en los titulares. El hijo de Jacob, Nat Rothschild, está tomando un camino único dentro de la familia Rothschild. Está forjando su propio camino y se espera que en el futuro se convierta en el Rothschild más rico. En lugar de trabajar estrechamente con su padre en Reed Capital Partners, Nat pasó mucho tiempo en el sector de los fondos de cobertura con Atticus. En la actualidad, participa en diversas operaciones relacionadas con los recursos naturales, a menudo en asociación con oligarcas rusos. Es evidente que se está haciendo un hueco en las actividades financieras de la familia. La historia de los Rothschild está impregnada de riqueza y secretismo, lo que ha dado lugar a innumerables teorías y preguntas. Su control de las finanzas mundiales y su influencia en los acontecimientos mundiales los han mantenido en el centro de la polémica. Así que, tanto si se les considera magos de las finanzas como si se les considera titiriteros, su legado sigue siendo tema de intriga y debate. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Los Rothschild controlan brutalmente el mundo? ¿O se trata de una narrativa moldeada por el mito y la especulación? ¿Qué opina usted al respecto? Háganoslo saber en los comentarios. Gracias por ver este vídeo y echa un vistazo a estos vídeos en tu pantalla para ver más contenido similar.